Como ya lo habíamos anunciado, esta noche nos acompaña el abogado Patricio Zambrano, concejal de Puerto Viejo, a quien damos la bienvenida a Noticias Manavisión. Abogado, buenas noches. Usted había dado declaraciones en torno a que Mauricio Montes de Oca, más conocido como El Justiciero, antes de su asesinato había sufrido pues 2 atentados. ¿Cómo es que usted maneja esta información, abogado? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo eso lo supe siempre, ¿no? Desde en vida de él. Tuvimos, recuerdo, 2 largas conversaciones, una unos 3 meses antes de su muerte y la otra 3 días antes de su muerte. Y él, que era un hombre parco, muy poco comunicativo porque tenía que cuidarse y desconfiaba de todo, me sorprendió a mí que se explayara la última vez que hablamos, 3 días antes de su muerte, y que me contara cosas que él no acostumbraba a contar, porque era un hombre muy introvertido, ¿no? Por la tragedia de su vida. Inclusive yo recuerdo una pequeña anécdota que se la puedo contar rápidamente. Me dijo un día: mira, quiero aprender a sonreír, me dijo. Y yo le dije a Mauricio: eso es como andar en bicicleta y hacer el amor. Una vez que lo aprendes no lo olvidas nunca, volverás a sonreír. Y por primera vez en mi vida lo vi sonreír cuando le hice esa broma. Bueno, usted también ha manifestado que aparte de esos 2 atentados, usted también conoce quiénes fueron los autores del crimen de Mauricio Montes de Oca. ¿Cómo es que maneja también usted esa información? ¿Quiénes son? En la última conversación con Mauricio, él me dijo: mira, este dio la orden, estos son los que andan tras de mí en el aspecto material, este es el poder político que está detrás de todo, y estas son las bandas delictivas y estos son los policías corruptos que están detrás de mi muerte. Y ahí es que me dice: lo sé, porque ya atentaron contra mí 2 veces. Y ellos son los que están detrás de todo esto. Entonces usted maneja los nombres, conoce de quiénes se trata. Yo sé todo, y como lo he dicho, yo le he hecho una promesa al pueblo manabita, al pueblo ecuatoriano, cuando las circunstancias políticas lo permitan, porque está de por medio. ¿Cuáles son esas circunstancias que usted esperaría para divulgar los nombres que usted dice conocer? Concretísimamente, un cambio de gobierno, ¿ya? ¿Teme a represalias por parte de este gobierno? Sin duda alguna. Y afortunadamente, según mi visión y perspectiva de las cosas, yo pronostiqué la caída de Abdalá Bucaram y pronostiqué la caída de Lucio Gutiérrez. Y a este gobierno le pronostico que entre 1 y 2 años termina la cosa, porque ya no hay dinero y tendrán a muy corto plazo, entre 1 año y 2, problemas para pagar a profesores, médicos, policía y fuerzas armadas. Bueno, y volviendo al caso del justiciero, manejar información como la que usted dice tener, no lo que ayudaría pues a la larga a esclarecer un crimen, ¿no lo termina convirtiendo usted en un cómplice? No, porque la ley establece claramente, y la Constitución también, que mi primera prioridad es proteger mi vida. ¿Ya? En todo caso no sería complicidad sino encubrimiento. ¿Ya? Pero si lo que yo digo va a provocar mi muerte, mi asesinato también, entonces la Constitución y la ley protege mi silencio y mi reserva hasta que las circunstancias me permitan hacerlo. Mire, yo les voy a dar una prueba clarísima con este ejemplo de que hay obstrucción de la justicia y que hay encubrimiento. La Fiscalía ya archivó el caso, pero nada dice, por ejemplo, del guardián en el portón en Ceibos del Norte, la urbanización donde vivía Mauricio, que Mauricio 2 kilómetros antes lo llamaba por teléfono y le decía: voy llegando, abre la puerta, porque Mauricio sabía que a la entrada era el espacio ideal para emboscarlo. Entonces él nunca se detenía, pasaba largo. Esa noche lo llamó por teléfono y la puerta no se abrió. Nada hay en investigación al respecto. El chofer de él, que tenía la orden de que si esto acontecía tumbara la puerta, no aceleró y detuvo el carro. ¿Cree usted que había complicidad? Hubo complicidad, hubo traición. Tal es así que Mauricio lo dispara 2 veces. Y tuvo heridas en ambos codos porque se protegió así el chofer. Ya. Y los 2 disparos le dieron aquí. Es en ese momento que lo impactan a Mauricio en la rodilla, estando sentado en el carro. Entonces él ya se despreocupa del chofer y sale.
la pierna le falla, cae y comienza el tiroteo estando él en el suelo. Estando en el suelo, mire, tampoco investigaron al chofer. ¿En qué hospital, clínica lo atendieron? ¿Cómo conoce usted todos estos detalles, de todos estos pormenores de Porque las personas que fueron testigos me contaron todo eso, especialmente los dos que andaban con Mauricio, los dos únicos ya guardaespaldas que le quedaban, porque eran como 8 o 10, y lo fueron abriendo con traiciones, con amenazas de que les iba a pasar lo mismo. Mire, el chofer no se ha sabido nunca más de él. ¿Dónde lo atendieron de sus heridas? ¿En qué institución de salud? De eso la fiscalía no sabe nada, son de una inocencia total. Los dos policías que murieron en el tiroteo, Mauricio disparó a uno que murió ahí y el otro quedó gravemente herido que murió después. Nada se sabe, nada ha dicho dónde fueron a parar, quiénes eran, por qué estaban ahí dos policías. A estas alturas, abogado, y con las declaraciones que usted ya ha hecho, ¿usted no cree que de pronto su vida ya está comprometida? Sí, obviamente que sí, pero mire, si usted comienza a vivir con temores, mejor no viva. Ya. Usted tiene que tener el coraje suficiente para afrontar lo que hay que afrontar. Pero también al mismo tiempo, estas declaraciones me protegen. ¿De qué manera? No las hago de loco, ¿ya? Porque será evidente de dónde vendrá la cosa, del mismo lugar de donde vinieron las órdenes y los impactos contra Mauricio Montes de Oca. Mire, le doy una pista facilita, que solo con abrir los ojos se da cuenta uno, pero algunas personas son bastante ciegas. Revise quiénes o quién dirige cierto tipo de instituciones, con quién tiene parentesco, y las cosas caen por su propio peso en su exacto lugar. Ahora, con toda la información que usted maneja, ¿por qué no ha aportado con eso a la Fiscalía pues para que se resuelva este caso del justiciero? No, porque en ese momento al primero que meten preso es al denunciante, porque ya es clásico aquí en este país. Al que denuncia, al que tiene la razón, va preso. ¿Por qué? Porque al denunciar usted involucra a los que están en el poder. Y usted sabe que en este país, como lo sabe cualquier ecuatoriano, por despistado que sea, no hay ninguna garantía. No hay constitución, no hay ley, no hay jueces independientes, no hay Asamblea Nacional Independiente, usted no tiene dónde quejarse. Si yo denuncio, yo voy preso, a mí me pasa lo que sea y no podré decir, y nadie podrá hacer nada para ayudarme. ¿Y legalmente usted, constitucionalmente, no está obligado a dar este tipo de información, a aportar con lo que usted dice conocer? Sí, pero como ya le dije, siempre y cuando mi vida no corra peligro. Si mi vida corre peligro, mi primera obligación es protegerme a mí mismo. Pero usted acabó de decir hace poco de que si vamos a vivir con temores, mejor no vivir. No, pero una cosa es ser valiente y otra cosa es ser estúpido, ¿no? Hay cierta diferencia. Y de pronto hacerlo tipo testigo protegido, hacer sus declaraciones y tener una protección del mismo estado criminal, ese me va a proteger. Sería hasta gracioso, ¿no? ¿Podríamos decir que de pronto usted está manejando la información que usted dice poseer, pues, de acuerdo a conveniencias personales, abogado? No, al contrario, fíjese, porque yo doy a conocer esto cuando probablemente y seguramente por mi estado de salud no pueda ser candidato. Porque si fuera a ser candidato, estaría prácticamente beneficiándome de este tipo de denuncias. Por eso más que nada lo hago ahora. Pero también tengo la plena y absoluta seguridad que, como ya le acabo de decir, no pasa de 2 años que este tema conocerá los nombres del autor intelectual que, de acuerdo con la ley, es el principal responsable porque es el que cranea la situación. Luego vienen los actores materiales, luego vienen los cómplices y luego vienen los encubridores. Ese es el rango de responsabilidad de acuerdo con la ley. Pues usted se ha caracterizado siempre por hacer denuncias. ¿Usted lleva la contabilidad? Yo le preguntaba hace un momento, ¿lleva la contabilidad de pronto de la cantidad de denuncias que usted ha hecho? Tan difícil como preguntarme cuántas veces me he enamorado. Varias veces. ¿Y ha tenido alguna de las denuncias que usted ha presentado, pues, alguna solución? ¿Ha llegado a su fin? ¿Han tenido algún resultado? Comentaba con usted fuera de cámara que en este país todo es una quimera, todo es una utopía. He presentado tantas denuncias documentadas a las instituciones en que tengo que presentarlas y no ha pasado absolutamente nada. Las cosas cambiarán en este país cuando el ecuatoriano, el elector,
deje de seguir votando por los mismos y deje de ilusionarse con cualquier cosa y aprenda a razonar y reflexionar su voto. En ese momento cambiará todo y cambiará el país. Pero para que cambie el país, primero tenemos que cambiar nosotros. Ahora, pasando un poco al tema político, ¿hay o no hay candidatura de Patricio Zambrano? Yo tengo todo el deseo, pero yo soy coherente. Usted recordará que siempre he dicho yo que no podemos ir con candidaturas múltiples. En ese momento le hacemos el juego al oficialismo, es lo que a ellos les conviene. Hay que enfrentarlos uno a uno. Mire lo que le pasó a Venezuela. En Venezuela, mientras se multiplicaron las candidaturas, los basurearon, hicieron con ellos lo que les dio la gana. Cuando se unieron y Capriles le presentó un solo candidato, igual hicieron fraude y le ganaron. Pero tuvieron que decir que fue apenas con el 1.5%, pero ni los hinchas de los dictadores venezolanos se comen el cuento que ese triunfo fue verdadero. Saben que fue fraude y aquí tenemos que hacer lo mismo. O nos reconocen el triunfo o quedará evidenciado que hubo fraude. Pero para eso tenemos que presentarles una candidatura a los oficialistas. Ahora, ya brevemente para culminar la entrevista, usted ha dicho que hay que aprender a votar. ¿Por quién debemos de votar o cuál es el perfil que debemos de buscar los portovejenses para votar? Mire, yo siempre he dicho que lo que tiene que hacer el elector es mirar la vida pública y privada del candidato. El que es un buen ciudadano, un buen esposo, un buen padre, un buen amigo, un buen empleado, ese será un buen funcionario público. El que es un sinvergüenza, mal amigo, mal esposo, mal padre, borrachín, el que tiene doble discurso, que dice una cosa y hace otra, ese que es un mal ciudadano será un mal funcionario público. Es la manera más fácil, por lo menos, de aprender a votar. Bien, abogado, agradecemos mucho su presencia esta noche aquí en los estudios de Manavisión. Fue el abogado Patricio Zambrano, concejal de Puerto Viejo, quien compartió información con ustedes. Vamos a la pausa, pero enseguida regresamos.